de nuevo buenas tardes a todo el mundo y bienvenidos a este panel, de verdad, con dos ponentes de excepción. Finalmente tenemos a los dos en pantalla. Bueno, la semana que viene se cumple 3 meses de la invasión rusa de Ucrania. Nada que ver con la guerra relámpago que preveía Putin. Putin creía que sería recibido, ¿verdad?, con los brazos abiertos, que Occidente se callaría, como cuando en el año 2014 se anexionó Crimea. Creía el Kremlin que esa guerra, que llamaban y llaman aún eufemísticamente Operación Militar Especial, sería pues un paseo triunfal. Según Putin, iba a ser la manera de volver a unir a dos pueblos hermanos, como el ucraniano y el ruso, cuyos destinos, según Putin, nunca tenían que haberse separado tras la Guerra Fría, porque Ucrania, según él, nunca tendría que haber declarado su independencia. Putin ha llamado a Ucrania un error, una disfunción geopolítica. Pero Ucrania no es un error, es un país independiente desde hace más de 30 años que ha cometido la osadía, eso sí, de querer acercarse a las instituciones de corte más occidental, como son la OTAN o la Unión Europea, en lugar de acercarse a lo que promueve Rusia, que es el Tratado de Seguridad Colectiva. Se trata de una guerra que, en mi opinión, es ilegítima y absolutamente ilegal, porque no obedece a ninguna de las excepciones a la prohibición del uso de la fuerza que admite la Carta de Naciones Unidas. Esta guerra, como digo, pues además está poniendo un poco en tensión, un poco no, un mucho a todo el mundo, no solamente a Europa, sino a todo el mundo, con consecuencias completamente contrarias a las que buscaba Putin, porque si Putin lo que quería era demostrar que no estaba contento con el acercamiento de la OTAN a sus fronteras, pues lo que ha conseguido en los últimos días es que hasta dos países que son históricamente neutrales, como son Finlandia y Suecia, quieran ahora ser admitidos en la OTAN. Entonces, bueno, pues 3 meses después del comienzo de la guerra, pues en mi opinión ya no tenemos tan claro el poderío, ¿verdad?, del ejército ruso, que se suponía que iba a aplastar a Ucrania en un tiempo récord. Estamos un poco también admirados, ¿verdad?, por la resistencia de las tropas ucranianas. Un ejército ruso muy desmotivado, engañado, que no entiende mucho lo que hace en Ucrania, pero que en cambio ese ejército tiene una capacidad infinita de reclutamiento que permitiría a Rusia prolongar las hostilidades cuanto necesite. En fin, todo eso y mucho más, el apoyo de Bielorrusia, con China que se pone de lado, que mira un poco también interesado porque lo que pase en Ucrania o la reacción que tenga el mundo con Ucrania piensa que puede ser la reacción que tenga el día que quiera reclamar Taiwán. Todo eso nos hizo a la cátedra Jean Monnet de esta universidad pensar que teníamos que tener algún tipo de actividad sobre esta invasión y arrojar algo de luz a nuestros alumnos que no hacen más que preguntarnos sobre el tema. Entonces, bueno, ¿quién nos iba a decir, verdad?, que íbamos a tener hoy día una guerra en el corazón de Europa, que nos íbamos a estar planteando una amenaza nuclear, con lo cual todos esos son motivos de preocupación para todos. Y bueno, pues por esa razón pensé en invitar de verdad a dos bueno, panelistas de excepción, excepcionales, por además la situación que han vivido o viven en estos momentos en relación a Rusia. Por un lado está el excelentísimo señor embajador don José Antonio de Iturriaga Barberán, que fue nuestro embajador en Rusia en una época bastante mejor de las relaciones que la actual, justo después de la Guerra Fría, en la época de la Glasnost, de la perestroika, en una época más amable cuando el líder en Rusia era Boris Yeltsin. El señor embajador también ha sido embajador en Irak, también ha sido embajador en Irlanda, también como diplomático o como cónsul ha estado en Düsseldorf, ha estado en Sierra Leona, ha sido nuestro representante ante la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o sea que es uno de los autores del convenio que estudiamos en clase los alumnos míos de Derecho Internacional Público de Derecho del Mar, pero además el embajador tiene una vertiente que a mí me fascina porque no es habitual en un diplomático, y es que aparte de ser diplomático, tiene la parte académica. Él ha sido profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Complutense de Madrid y durante muchos años ha sido también profesor en la Escuela Diplomática.
Entonces, bueno, obviamente tiene muchísimo que contar, tiene muchísimo que sabe muchísimo sobre el tema y además estuvo sobre el terreno. Por otro lado, tenemos a Daniel Torres Portilla, un antiguo alumno nuestro del que estamos muy orgullosos, antiguo alumno de Ciencias Políticas, que después de terminar la carrera, pues primero que nada hizo el máster de la Escuela Diplomática en Madrid. Después estuvo aquí como profesor dentro justamente de la Cátedra Jean Monnet, como profesor de Relaciones Internacionales. De ahí saltó al Colegio de Europa, es colegial del Colegio de Europa, que es una institución muy prestigiosa en temas europeos, una de las más prestigiosas del mundo, y en estos momentos está en el Servicio Europeo de Acción Exterior. Está trabajando, primero estuvo en el gabinete de Josep Borrell, ahora en estos momentos está en el Servicio Europeo de Acción Exterior y en concreto lleva el dossier ruso, ¿vale? Con lo cual, ambos son especialistas en la materia y yo estoy encantada, estoy feliz, además que haya funcionado todo y tenerlos a los dos en pantalla, porque realmente es un lujo que nos puedan hablar los dos sobre cómo ven la situación en Ucrania. El título de la charla o de la panel es primero, situación actual y perspectivas de futuro. Con lo cual, aunque el protocolo obligaría a que primero hablara el más junior, que es Daniel, y luego el más senior, que es don José Antonio, sin embargo, lo vamos a hacer al revés, porque el reparto de roles ha sido que el señor embajador nos va a hablar de cómo hemos llegado hasta aquí, las razones, que no las justificaciones de Rusia para la situación en la que nos encontramos, y luego retomará el asunto Daniel Torres para explicarnos lo que se escuece en Europa, lo que se está, pero que nos pueda contar, obviamente, ¿vale? ¿Cuál es la posición de la Unión Europea con respecto al conflicto en Ucrania y cuáles son las perspectivas de futuro? Así que siento el retraso, son los problemas del mundo online, pero ya estamos aquí y entonces comienza don José Antonio cuando quiera, tiene la palabra. Y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Son los dos amigos de la casa, dos amigos del CEU y les agradezco a ambos su presencia hoy. Muchas gracias, Susana, por invitarme una vez más a hablarles a los alumnos de la Universidad CEU de Valencia, con la que tengo muchos contactos y en la que ya me siento pues formando parte de ella, puesto que he tenido el honor de ser padrino de la última promoción de la Facultad de Ciencias Políticas. Por consiguiente, me imagino que algunos de los oyentes serán algunos de mis ahijados y voy a hablarles, no voy a soltarles una conferencia, sino voy a darles una charla breve sobre los hitos fundamentales que ha habido para llegar a la situación en que nos encontramos. Voy a procurar no ser muy largo y ser conciso, porque me parece más interesante desarrollar, que sean los alumnos los que con sus preguntas pues planteen los temas que les interesa y ya en respuesta en el debate a sus preguntas pues podré ampliar algunas cosas que no voy a explicitar mucho. Voy a entonces a ir cronológicamente, decir cuáles son los hitos fundamentales de las relaciones entre Rusia y la OTAN y del conflicto que ha provocado la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Todo empieza en 1991, el enfrentamiento entre la OTAN y la URSS, entonces la Unión Soviética, en la Guerra Fría, se decantó del lado occidental, del lado de la OTAN, cuando pues, se produjo una serie de acontecimientos que empezaron con la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, la disgregación de la Unión Soviética, la disolución del Pacto de Varsovia, y en esta coyuntura Gorbachev parece ser que recibió ciertas garantías verbales que no se plasmaron en ningún documento formal, de que la OTAN no ampliaría su ámbito de actuación hacia el este, hacia las fronteras rusas. Sin embargo, pues esto no fue del todo así. O sea que, en cierto modo, alguna razón tiene Rusia para sentirse
molesta con la OTAN, pero como ha dicho un autor, Putin tiene razones, pero no tiene razón. Es decir, hay algunos motivos por los cuales puede protestar o puede alegar, pero en general su postura es totalmente inadmisible. En un primer momento las relaciones fueron de cooperación. Gorbachov buscaba un entendimiento con Occidente y hubo un periodo de relaciones hasta cordiales que se puso de manifiesto. Yo fui testigo de ello en aquella época, en 1997, cuando la visita del rey Juan Carlos a Moscú. En la entrevista con Yeltsin, se quejó al rey de que cuando ya estaban mejorando las relaciones era una provocación el que la OTAN pretendiera incluir dentro de su organización a países que no son países que habían formado parte del Pacto de Varsovia, sino incluso a estados que habían formado parte de la Unión Soviética. Sin embargo, Estados Unidos, sobre todo, estaba empeñado en ampliar la OTAN. Como dijo el presidente Clinton, no hay problema, no es cuestión de que se amplíe la OTAN, es obvio. El problema es cómo y cuándo. Pues bien, cuando Yeltsin se quejaba al rey, don Juan Carlos, muy hábilmente, le contestó que en modo alguno Europa y la OTAN pretendían valorar a Rusia, que era parte integrante de Europa, y que por consiguiente la seguridad de todos estaba interrelacionada y debían de cooperar en vez de enfrentarse. Ese mismo y ese año, curiosamente, ese año se celebraba el Consejo de la OTAN en Madrid y el rey invitó a Yeltsin a que asistiera a la reunión de Madrid para que, donde ya se veía plantear por primera vez la eventual ampliación de la OTAN, para que se viera, el mundo pudiera ver que la ampliación se hacía no contra Rusia, sino con su presencia y su participación. Yeltsin se sorprendió de la invitación del rey y dijo que la estudiaría. Al final no asistió, pero las relaciones mejoraron considerablemente. Habían estado negociando la OTAN con Rusia, en la parte de la OTAN, el secretario general, el español Javier Solana, y ese mismo año de 1997 se firmó el acta fundacional de relaciones de cooperación y seguridad mutuas entre la OTAN y Rusia, en el cual pues, se establecía un compromiso de buscar juntos una paz entre las dos partes y asegurar una cooperación. Se creó un consejo OTAN-Rusia y Rusia creó una misión permanente en Bruselas. Así inició un proceso sumamente positivo de cooperación. Sin embargo, la OTAN insistió en sus planes de ampliarse. En el año 1999 se hizo la primera ampliación con el ingreso de Polonia, Hungría y Checoslovaquia, a los que seguirían los de Bulgaria y Rumanía. Rusia lo toleró porque eran estados que habían sido independientes, que no habían sido formado parte de la Unión Soviética y, bueno, que no le gustó, pero en fin, tampoco puso grandes obstáculos. Cuando realmente se empezó a deteriorar la situación, ese mismo año, 1999, cuando se produjo los bombardeos de Yugoslavia, en Kosovo, por parte de la OTAN, sin la autorización del Consejo de Seguridad. Esto Rusia lo sintió como antigua aliada de Yugoslavia, consideró que la OTAN había actuado en contra del derecho internacional, lo había violado por su intervención y hubo un periodo de enfriamiento de relaciones. Rusia retiró a su representante del Consejo OTAN-Rusia y las relaciones se deterioraron. En ese año 2003, Rusia creó el Tratado de Seguridad Colectiva junto con otros países de su antiguo entorno, como Armenia, Kazajstán, Kirguistán y Turkmenistán y Bielorrusia, que era una pobre imitación de la OTAN, que no ha tenido ninguna
eficacia o apenas ha tenido eficacia práctica. Las relaciones siguieron deteriorándose en 2004 con el ingreso ya de los países bálticos, Letonia, Estonia y Lituania. Y aquí ya Rusia protestó firmemente porque ya eran estados que habían sido en su día, formaron parte de la Unión Soviética. Y la situación siguió deteriorándose, sobre todo cuando en el año 2008 la OTAN, en su conferencia de Bucarest, invitó a Ucrania y a Georgia a ingresar en la organización. Esto fue ya una línea roja que Rusia no podía aceptar, y el recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores, y que todavía sigue, el perenne Sergei Lavrov, dijo que esto sería revertir a los periodos de la Guerra Fría y que sería en perjuicio de todos, y que se romperían las relaciones entre Rusia y la OTAN. En 2009, siguiendo esta tónica de empeoramiento de relaciones, Rusia, aprovechándose las excusas de que en Georgia había un problema no de guerra civil, pues sí, había habido una rebelión por parte de ciudadanos en las regiones de Abjasia y de Osetia del Sur, y estaban confrontadas con el gobierno central. Y para tratar de recuperar la situación, Georgia, el gobierno georgiano, atacó a los rebeldes y con esta excusa, en horas 24, Rusia invadió Georgia, se ocupó no solamente las zonas fronterizas, pero de toda Abjasia, de toda Osetia del Sur y de otras partes de Georgia. Medió la Unión Europea para llegar a una paz, entonces el presidente Sarkozy, francés, y bueno, se llegó a un alto el fuego, pero Rusia mantuvo la presencia de sus tropas y sobre todo apoyó y reconoció la independencia de los estados artificiales de Abjasia y de Osetia del Norte, con lo cual Georgia quedó reducido en buena parte, perdió casi más de un tercio de su territorio y se quedó en lo que todavía es un estado fallido. Ucrania podía haber seguido la misma fortuna, pero hubo una circunstancia que evitó, que cambió la amenaza que había de que Rusia, después de haber invadido Georgia, hiciera lo propio con Ucrania, porque en Ucrania había entonces un presidente del gobierno, Víctor Yushchenko, prooccidental, que había adoptado las medidas controvertidas tanto en el plano interno como en el plano internacional. En el plano interno había decidido denegar la cooficialidad a la lengua rusa, que lo era junto con el ucraniano, y asimismo anunció que no renovaría el acuerdo por el cual se permitía la presencia de la flota rusa en Sebastopol, en Crimea. Y en el ámbito internacional, pues de un lado pidió el ingreso de Ucrania en la OTAN y negoció un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Esto fue considerado como un ultraje para la Rusia, y cuando se temía la invasión, se produjo nuevas elecciones y fue elegido un candidato prorruso, Víktor Yanukovych, que lo primero que hizo fue retirar la petición de ingreso en la OTAN y firmar un acuerdo de prórroga de la presencia de la flota rusa en Sebastopol hasta 2042. Y por otra parte, cambió completamente la línea de la línea prooccidental de Yushchenko, pasó a un alineamiento total con Rusia, y en consecuencia se negó a firmar el acuerdo de asociación que se había negociado con la Unión Europea. Esto irritó sobre todo a la gente joven, a los jóvenes de Ucrania, y también elementos radicales, nacionalistas, pues dieron lo que se llamó la revuelta de la plaza de Maidán, que provocó la salida de Yanukovych y la vuelta a formarse un gobierno pro-occidental.
con esto ya Ucrania estaba ya en la diana de la actuación de Rusia, porque Rusia no podía tolerar esta disidencia de Ucrania con respecto a la línea de Rusia. Ahora bien, hubo en esta época un periodo que va de 2009 a 2013, en que hubo un proceso de acercamiento. De un lado, accedió al gobierno de Estados Unidos, Obama, que quiso mejorar las relaciones con Rusia, porque se estimaba que era vital para la seguridad de ambos, una posición que Rusia pues no tenía que ser necesariamente el enemigo a batir, sino podía ser también un aliado potencial. Entonces hubo un acercamiento, fue la política que previamente encabezó el entonces vicepresidente Joe Biden, de reset, es decir, partir de cero y volver a unas mejores relaciones. Y esto se plasmó sobre todo en la conferencia de Lisboa en 2010, en el que se invitó a Medvedev, que era entonces el que había sucedido a Putin como presidente del gobierno, presidente de la República. Putin pasó a ser presidente del gobierno y él también seguía controlando la política en Rusia totalmente. En este congreso al que asistió Medvedev, pues la OTAN hizo una declaración bastante amistosa de apertura hacia Rusia, su voluntad de establecer una alianza estratégica entre los dos. Bajó el tono en relación con la eventual incorporación de Georgia y de Ucrania. Con Georgia pues le pusieron una serie de condiciones prácticamente que hacían aplazar casi sin edad el eventual ingreso de Georgia, y con Ucrania se va a decir que seguiría la cooperación a través del Consejo OTAN-Ucrania. Y sobre todo fue especialmente importante la celebración del Consejo OTAN-Rusia al máximo nivel, con la presencia del presidente de Estados Unidos, de los jefes de gobierno y presidentes de los países miembros de la OTAN y del propio Medvedev. Y hubo una declaración conjunta en la cual pues, se volvieron a establecer una voluntad de actuación conjunta, de intercambio de cooperación en todos los terrenos, especialmente en aquellos menos controvertidos, como puede ser Afganistán, la lucha contra las drogas. En fin, se estableció un programa de auténtica cooperación. Con lo que quiere decir que no siempre, como ha pretendido afirmar, o como ha afirmado Putin, que siempre ha habido una oposición, un enfrentamiento OTAN y Rusia. No ha sido así. Ha habido fases, en la época de Yeltsin, incluso la primera fase de la época del propio Putin, en el que ha habido unas relaciones cordiales de cooperación entre Rusia y la OTAN. Y así llegamos, bueno, al año 2014, en el que sorpresivamente, cuando pocos lo esperaban, Rusia, el Parlamento, hubo unas elecciones en Crimea y el Parlamento de Crimea, el nuevo Parlamento de Crimea, nombró a un primer ministro prorruso y decidió separarse de Ucrania y de incorporarse a Rusia. Y eso pues fue recibido con entusiasmo por Putin, y en horas 24 ya había ido preparando el terreno, enviando tropas a escondidas, y montó un referéndum en el cual pues a la búlgara, una inmensa mayoría del pueblo de Crimea decidió abandonar Ucrania e incorporarse a la Federación Rusa. La comunidad internacional, OTAN, Occidente, Estados Unidos, la Unión Europea, reaccionaron de forma muy tibia, hubo condenas altisonantes, pero en realidad no hicieron prácticamente nada, salvo aplicar algunas sanciones económicas de baja intensidad que no afectaron en lo más mínimo a Rusia. Paralelamente,
en otro paso más hacia la desintegración de Ucrania, Rusia apoyó los movimientos de los rebeldes que se habían levantado en armas contra el gobierno central en el Donbass y que llevaron a la proclamación unilateral con el apoyo militar y político de Rusia de las repúblicas de Donetsk y de Luhansk. En este caso, Rusia no llegó a reconocerla formalmente, como había hecho con Osetia del Sur y con Abjasia, pero las apoyó política, militarmente y diplomáticamente. Y hubo una auténtica guerra civil que se solucionó parcialmente con los protocolos de Minsk, no voy a entrar en ello, pero el hecho es que había una situación de insatisfacción por ambas partes. Ni el gobierno central estaba de acuerdo con las concesiones que se habían hecho en los protocolos de Minsk y para los rebeldes les parecía insuficiente porque ellos lo que querían un reconocimiento formal de su independencia de estados de Donetsk y Lugansk totalmente independientes. Y así llegamos al año 2002 de nuestros días. Rusia, durante una serie de meses, estuvo concentrando tropas a todo lo largo de la frontera con Ucrania, incluso en la parte de Bielorrusia, también con maniobras, en fin, y jurando y perjurando que no eran más que medidas de prevención para evitar un eventual ataque contra Rusia. Y, sin embargo, los servicios secretos norteamericanos revelaron que, incluso dijeron el día en que se iba a producir la invasión, nadie le tomó demasiado en serio. El hecho es que el día se produjo la invasión de Ucrania, un ataque no ya solo en la zona de los rebeldes del Donbass, sino por todas las cuatro esquinas de Ucrania, desde el norte, no solamente de Rusia, sino también desde Ucrania, perdón, desde Bielorrusia, de la parte del este, la parte del Donbass, y la parte del sur desde Crimea. O sea que hubo un ataque generalizado y aquí se produjo pues un considerable y terrible error de cálculo que no es explicable en una persona que es un experto cualificado en servicios de información. Putin, como sabéis, antes de ser presidente del gobierno, fue jefe de los servicios de seguridad, de información, la descendiente de la antigua servicios, la Lubyanka de la KGB de la Unión Soviética. Y sin embargo, pues se lanzó a una aventura en la que ha fracasado casi todo. Ha habido un error de cálculo, una cantidad de errores de cálculos, los servicios de información no han sabido apreciar la capacidad de resistencia del pueblo ucraniano, el protagonismo que ha adoptado el presidente del gobierno, Zelensky, la reacción, la propia actitud de muchos rusos, perdón, muchos ucranianos rusófonos, que aunque tenían una cierta simpatía por Rusia, sin embargo, han sentido su identidad ucraniana, aunque sean rusófonos, y la mayoría de ellos han reaccionado en contra de la invasión de Rusia. La reacción de la OTAN y de la Unión Europea y de la comunidad internacional en general, que Rusia creía que la OTAN estaba, el propio presidente Macron había hablado de encefalogramas planos, de muerte cerebral de la OTAN, no esperaba una reacción y sin embargo ha conseguido justamente lo contrario de lo que pretendía, que es que se ha reforzado la cohesión dentro de la OTAN y también el que la Unión Europea saliera de su actitud un poco equidistante y prudente y decidiera apoyar con el suministro de armamento y con todo de apoyo político y económico a la agredida Ucrania. Y por otra parte, finalmente, la comunidad internacional también ha reaccionado de forma contraria a esta invasión. No toda, porque ha habido muchos países que han actuado en una actitud
de abstención. El tema fue llevado a las Naciones Unidas. En el Consejo de Seguridad no se pudo aceptar, no prosperó la resolución, porque la que se condenaba o se deploraba mejor, en los pasteleos de la Unión se cambió la palabra condenar por deplorar, pero ni siquiera eso se aprobó porque Rusia aplicó el veto. Recurriendo a la resolución Unidos por Paz del presidente que se había ocurrido durante la guerra de Corea, se celebró una conferencia, una asamblea extraordinaria de las Naciones Unidas, en la cual por 141 votos a favor, 5 tan solo en contra, incluido de Rusia, y 35 abstenciones, fue condenada la actitud y la invasión de Ucrania. Bueno, y aquí me quedo porque ya he visto que si el argumento de Putin de por qué había invadido, por cierto que esa palabra en Rusia, las palabras guerra, invasión, agresión, son palabras nefandas que pueden suponer una condena de varios años de cárcel al que las pronuncie. O sea que esta, como ha dicho vuestra profesora Susana, esta operación técnica militar aséptica que el presidente Putin ha tenido la desfachatez de decir en su discurso en la Plaza Roja, en el conmemorativo del 9 de mayo de la victoria de Rusia sobre el ejército nazi, sobre las tropas nazis, que había tenido que intervenir, no le queda otro remedio porque la OTAN estaba preparando un ataque contra Rusia desde Ucrania. Bueno, entonces no solamente no ha conseguido desunir a la OTAN, desunir a la Unión Europea, sino que ha conseguido que dos países tradicionalmente neutrales como Finlandia y Suecia, que le han visto los dientes al lobo con lo que le ha pasado a Ucrania al no estar cubierto por el paraguas de la OTAN, hayan decidido solicitar ayer precisamente formalmente su ingreso en la alianza. Y aquí me quedo, dejo el paso a mi colega para que nos dé su visión desde dentro del meollo del servicio exterior de la Unión Europea y luego, si os parece, pues podemos iniciar el debate en base a vuestras preguntas. Muchas gracias. Gracias, José Antonio, por una exposición cronológica perfecta de todos los hechos y de la situación. Y me quedo con eso que ha comentado, que Rusia puede tener razones, pero no la razón, pero efectivamente hay una serie de justificaciones por las cuales da Rusia para su actitud. Le pasamos la palabra, silencio, le pasamos la palabra a Daniel Torres para que desde Bruselas nos hable de las perspectivas de futuro y de la posición de la Unión Europea. Gracias, Daniel. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Susana. Por favor, estoy enormemente agradecido por tu invitación y es para mí un honor compartir panel con el señor embajador. Un placer verle de nuevo. Y para mí es otra vez un honor volver a la universidad. Ya esta es mi segunda vez este año y siempre guardo un muy buen recuerdo de cuando estuve dando clases allí, de cuando estuve como alumno. Efectivamente, yo ahora mismo me encuentro como analista en el Servicio Europeo de Acción Exterior, concretamente en la división de Rusia, y creo que puedo dar algunas ideas interesantes que voy a tratar de complementar no solo con mi posición actual, sino con el trabajo que hice en el gabinete del alto representante, el señor Borrell, durante los meses de octubre a febrero, el 28 de febrero incluido. Quiero retomar entonces la parte de la actualidad que ha mencionado el señor embajador y, por cierto, muy buena explicación de cómo hemos llegado hasta aquí. Quería complementar igualmente, antes de que se me olvide, por si después no hubiera alguna pregunta a este respecto, cómo hemos llegado a esta situación en los últimos 6 u 8 meses. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Bielorrusia y Rusia hicieron unos ejercicios militares
programados anualmente, pero que tenían un cariz diferente, se llamaban Zapad 2021, en territorio bielorruso. Y eran inusuales porque había un mayor número de tropas y de actividad militar. Y eso, si no me equivoco, fue a finales de la primavera del año pasado, principio del verano. Bueno, a partir de entonces es cuando las tropas militares rusas empezaron a congregarse, vamos a decir, alrededor de las fronteras de Ucrania, tanto en Bielorrusia como en el norte de Ucrania, como en el sur, incluyendo también Crimea, parte ucraniana, pero ahora mismo ocupada por Rusia. Efectivamente, con eso ya saltaban las alarmas y mes tras mes veíamos que el número de tropas se incrementaba de 50.000 a 60.000, 70.000, 80.000, hasta llegar a los 100.000 en enero y en febrero los 120.000, dependiendo de cómo se contaran los grupos de batalla tácticos. Entre tanto, me parece que lo ha mencionado el embajador, había habido una serie de intercambio de documentos diplomáticos en forma de tratados o de propuestas de tratado entre Estados Unidos y la OTAN, perdón, entre Estados Unidos y Rusia y entre la OTAN y Rusia, sin incluir a la Unión Europea. Son unas propuestas de tratado muy interesantes que se hicieron públicas. Pero hay una cuestión también de derecho internacional público que cabe mencionar aquí, que está relacionado obviamente con el aspecto más político, y es el Acta de Helsinki de 1975, es una piedra angular del sistema de seguridad europeo, que es el tratado que conformó la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa, ahora mismo la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa, la OSCE. Hay un artículo que es fundamental para entender la situación actual. Es un artículo según el cual todo Estado miembro tiene el derecho a formar parte de las alianzas que quiera formar parte. Es precisamente uno de los argumentos que utiliza Rusia, o que ha utilizado los últimos meses, para, digamos, atacar la voluntad de Ucrania a pertenecer a las alianzas como puede ser la OTAN o la Organización de la Unión Europea. Lo que sí quiero hacer mención aquí es una cuestión muy importante y de hecho la estaba pensando poco antes de empezar la charla. En la carta que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, el ministro Sergei Lavrov, envió el 31 de enero, en respuesta a las respuestas de la OTAN y de Estados Unidos a Rusia, hay un momento en el que hace mención a dos cuestiones muy importantes, porque dentro de la estructura de seguridad europea, tanto para Rusia como para Polonia, para Estados Unidos, para los países de Asia Central, la indivisibilidad de la seguridad es esencial. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues que mi seguridad depende de la tuya y yo dependo de tu seguridad. ¿Qué pasa? ¿Cómo interpretamos la seguridad de cada uno? Y aquí está la cuestión. Bien, pues en esta carta del 31 de enero del ministro Lavrov, viene a decir, oye, lo que me habéis mandado no está bien, no estamos de acuerdo, necesitamos hablarlo más. ¿Qué ocurre? Que hay un momento en el que dice, bien, hay algunos estados que interpretan de forma selectiva la cuestión de quién puede añadirse a qué alianza. Y dice, bueno, esto no va a funcionar de esta manera, dice textualmente. Es que me ha llamado muchísimo la atención cuando estaba preparando esta charla. Dice, el significado de estos acuerdos, de todos los acuerdos de la OSCE, sobre la indivisibilidad de la seguridad, es que o bien hay una seguridad para todos o no hay seguridad para ninguno. Sinceramente es una cuestión la cual ya había trabajado anteriormente, pero no me había dado cuenta hasta ahora, aunque lo tenía muy subrayado. Visto en perspectiva, 3 meses después, me pregunto, ¿nos estaba queriendo decir algo el 31 de enero?
Bien, quería hacer mención a este punto antes de que se me olvidara o que no se me preguntara por esta cuestión más técnica. El cómo hemos llegado hasta aquí es muy complicado de decir y realmente de analizar, porque hasta qué punto Putin se siente amenazado, hasta qué punto la supuesta amenaza de una ampliación de la OTAN es una amenaza tal para la supervivencia del Estado de Rusia, y qué ambiciones y pretensiones realmente tiene Putin. En cualquier caso, dada mi posición, tengo que hacer mención a qué ha hecho la Unión Europea, y creo que también es importante que destaque lo que ha hecho la Unión Europea, precisamente por lo que ha mencionado el embajador, de que en 2014 la Unión Europea respondió tímidamente a la anexión, bueno, a la ocupación y anexión ilegal de Crimea y al inicio del conflicto en el este de Ucrania. Bien, la Unión Europea ha roto muchísimos tabús, y lo ha dicho el alto representante Borrell. No se esperaba que la Unión Europea tomara las decisiones que tomó. Y desde el primer día se adoptaron sanciones. Desde los primeros días se decidió ofrecer apoyo económico para la compra de armamento militar letal y no letal a Ucrania, con 500 millones que se han ido aumentando hasta 1.500 millones y 2.000 dentro de poco. La Unión Europea ha impuesto cinco paquetes de sanciones hasta el momento, que atacan directamente a la economía de Rusia, al sistema productivo de Rusia en cuanto a la fabricación de armas y toda la maquinaria de guerra, y ataca también al núcleo más cercano de Putin. Se ha sancionado directamente a Putin, a Lavrov, a los ministros de Lavrov. Efectivamente, las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk, así llamadas, autoproclamadas, no fueron reconocidas en un primer momento por Putin porque se guardó ese as en la manga. Fueron reconocidas el 22 de febrero. El 21 dio el discurso público que me aterrorizó realmente. Yo lo vi en directo, traducido al inglés, a las 8 de la tarde, y eso ya me decía que algo iba a ocurrir el 21 de febrero. Efectivamente, los servicios de inteligencia de Estados Unidos advertían y advertían y advertían que esto podía ocurrir, y yo sé de buena tinta, como quien dice, que la amenaza era muy seria. Y aunque los Estados Unidos dijeron que el día 16 de febrero, un miércoles, iba a ocurrir la invasión, no ocurrió. Y la gente desacreditó los servicios de inteligencia americanos, obviamente pensando, bueno, no tan obvio, pensando en los eventos de 2003, 2004, 2005 en Irak y en Afganistán. No obstante, tenían toda la razón. Y quizás anunciando que iba a haber una invasión, se previno, se paró la decisión final. Putin al final decidió invadir cuando quiso, y todos estábamos pendientes de cuándo iba a pasar. Esa era la cuestión. Entonces, la Unión Europea ha respondido de forma muy contundente, no solamente con palabras, sino con muchísimas acciones. Aparte de que la Unión Europea ha otorgado cerca de 17.000 millones de euros desde el 2014 a Ucrania, se está implementando y se están anunciando una serie de programas y de ayudas de todo tipo que no tienen parangón en la historia de la Unión Europea para ayudar a Ucrania. ¿Por qué? Porque la guerra en Ucrania no es solamente una guerra de los ucranianos, es una guerra nuestra, es una guerra de los europeos. Pero, y esto lo relaciono con la mención que a mí me ha hecho el embajador, a que los estados de la comunidad internacional votaron a favor de condenar a Rusia en la Asamblea General de Naciones Unidas, 141 votos a principios de marzo. Eso da una idea de la seriedad del problema. Bien, es verdad que también hay que tener en cuenta que para
denegar la membresía o expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tuvimos menos votos a finales de marzo, principio de abril, y eso ya significa bastante. Es decir, que tenemos que seguir trabajando para lograr el apoyo de más estados para condenar una agresión militar injustificada y sin provocación alguna a un estado soberano e ir en contra de todos los principios fundamentales del derecho internacional, de la Carta de Naciones Unidas, también del Acta de Helsinki y de todos los documentos que la propia Rusia ha mencionado y ha querido defender. Y eso hay que saberlo. Y hay que saber que desde 2014, como ha mencionado el embajador, hay una guerra en el este de Ucrania. Son más de 10.000 las personas que han muerto desde 2014 hasta el inicio de la invasión el 24 de febrero. Y fue condenado por la comunidad internacional, pero esta decisión se mantiene. Es una clara vulneración del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas. Por lo tanto, ¿qué dice la Unión Europea en todo esto? La Unión Europea va a aprobar en algún momento, esperemos que la semana que viene, el 6º paquete de sanciones que fue anunciado por la presidenta von der Leyen hace ya, si no recuerdo mal, una semana y media. Los mayores bancos de Rusia han sido desconectados del sistema de transacciones internacionales SWIFT. Vamos a reducir enormemente nuestra dependencia del gas y del petróleo de Rusia. Es el gran objetivo para 2027, para 2030, para favorecer la transición verde en Europa. Hemos demostrado que no solamente Europa está unida, Occidente está unido. No ha habido en los últimos por lo menos 30 años tanta unión entre lo que se considera Occidente, es decir, la cooperación entre la OTAN y la Unión Europea, la cooperación entre la Unión Europea y Estados Unidos es impresionante. Sin ir más lejos, voy a incluir a Canadá también, porque este lunes pasado, el 16 de mayo, hubo Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, donde los ministros de Exteriores se juntan para tomar las decisiones y hablar sobre las acciones futuras. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá estaba presente, y es raro que estén ministros de otros países. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania estaba también allí presente, y hay diálogo continuo con todos lo que se dice like-minded partners, incluido Japón, que está teniendo un papel muy relevante a la hora de apoyarnos en el marco del G7, las grandes potencias, sin incluir a Rusia. También quería hacer mención a las relaciones actuales con Rusia. Bueno, las relaciones de la Unión Europea con Rusia estaban guiadas por 5 principios que han sido dinamitados desde la invasión el 24 de febrero. Uno de ellos incluía el respeto y la implementación de los acuerdos de Minsk, pero hemos visto que eso no tenía mucha cabida, y también lo que viene a decirse un compromiso selectivo, dicho de otra manera, trabajar en lo que se pueda y no trabajar en otras cuestiones. Eso ha quedado dinamitado y efectivamente tenemos que averiguar cómo vamos a relacionarnos con Rusia, porque los contactos son pequeños, vamos a decir, o apenas hay contactos. Sin ir más lejos, la Unión Europea decidió expulsar a 19 diplomáticos de la representación de Rusia ante la Unión Europea. Eso fue hace un mes, si no recuerdo mal. Y eso se hizo por las graves atrocidades cometidas por las tropas rusas en el territorio de Ucrania. Y todos habremos visto las imágenes en Bucha y en otras ciudades ucranianas que fueron liberadas por las fuerzas ucranianas, donde, por cierto, la presidenta von der Leyen y el alto representante Borrell viajaron el día 8 de abril, si no recuerdo mal. Previamente fue la presidenta del Parlamento Europeo, Metsola, y después muchos otros líderes europeos. Por eso, porque se descubrieron graves atrocidades que podrían ser definidas potencialmente
como crímenes de guerra, como crímenes contra la humanidad. Por eso, muchísimos estados europeos decidieron expulsar a diplomáticos rusos. Más de 400 diplomáticos rusos han sido expulsados hasta ahora por parte de los Estados miembros y de la Unión Europea. Y eso, como aprenderéis, conlleva represalias. Dicho de una forma más diplomática, medidas de reciprocidad. Y hace poco, relativamente poco, la Unión, o sea, 18 diplomáticos europeos fueron expulsados de la delegación en Moscú. Y de hecho, estuve hablando con una de ellas hace poco, es una amiga mía. Y ayer, sin ir más lejos, Moscú decidió expulsar a 27 diplomáticos españoles, a 34 franceses, a 24 españoles y 27 italianos, creo que eran. Bueno, eso entra dentro del juego diplomático que hay. No me voy a extender demasiado porque veo que me animo muchísimo hablando de esto, pero tres puntos y ya pasamos a las preguntas, que creo que será lo más interesante. En cuanto a la actualidad, las fuerzas rusas se concentran en el este, pero han visto bastante perjudicado su avance en la parte de Kharkiv o de Kharkov, y ahora mismo intentan controlar todo el este de Ucrania, que viene a ser el Oblast, la región de Donetsk y de Lugansk. Tienen ya una gran parte del sur. Quieren hacer una especie de referéndum en el sur, en Kherson, para añadir a esta región a la zona rusa. Habéis visto qué ha pasado en Mariupol, que hace 2 días, en principio, decidieron rendirse las tropas ucranianas después de resistir 80 días. De manera que Rusia potencialmente ha conseguido ¿cómo se dice? Un pasillo físico o terrestre entre la parte del territorio ruso y la anexionada Crimea. Es decir, priva a Ucrania del acceso al mar de Azov, pero también quiere privar a Ucrania del acceso al mar Negro en Odessa, a través del puerto de Odessa. Eso significa que va a haber mayor inseguridad alimentaria, porque sabéis que Rusia y Ucrania son de los grandes exportadores de trigo, y Rusia el mayor exportador de fertilizantes del mundo. Y eso va a causar, ya está causando, una grave crisis económica, no solo allí, sino en países totalmente dependientes del grano ucraniano, como pueden ser Egipto, Túnez y otros países africanos. La actualidad dice que la situación es una situación de guerra y pocas cosas se pueden prever, pero es verdad que gracias al apoyo de Occidente y al apoyo militar de la OTAN y algunos países individualmente de la Unión Europea, Ucrania está consiguiendo resistir mucho más y mejor de lo que nosotros habíamos pensado. Nosotros, me refiero a prácticamente todo el mundo, no al servicio europeo. Escenarios de futuro, Susana, es difícil de decir, no obstante sí que podría comentar algunas palabras. Lo primero, hay que pensar que Rusia va a seguir ahí. Rusia va a seguir siendo nuestro vecino. Y aunque parezca muy obvio, hay que tenerlo en cuenta. Rusia no se va a desintegrar. Quien pueda cambiar podrá ser Putin, pero Rusia va a seguir así. Es decir, tal vez Rusia va a seguir con las ansias imperialistas arraigadas en la psique zarista de los líderes rusos, la psique soviética también, y quizás en algún momento tendremos alguna sorpresa. Vamos a tener que lidiar con ellos, y está por ver cómo va a quedar Rusia, cómo va a quedar Ucrania. Y por último, que vaya a ganar uno u otro es muy difícil de prever, porque para eso primero habría que definir qué significa ganar en este momento. Si Rusia gana, ¿qué significa que Rusia gane? Y si Ucrania gana, ¿qué significa que Ucrania gane? ¿Significa que Rusia gane el hecho de que conquiste todo el Donbass y se quede con el sur de Ucrania, incluyendo Kherson, pero sin Odessa, o con Odessa? Pensamos que va a ganar, que gane significa que el presidente de Ucrania, Zelensky, va a dejar de luchar por retomar sus territorios. ¿Significa que Ucrania va a ganar el hecho de que
expulse a los rusos de los territorios ganados desde el 24 de febrero y volver a la situación actual? ¿O qué significa que gane uno u otro? Luego, los escenarios quedan abiertos y, sinceramente, es bastante difícil de prever y de hacer un ejercicio de imaginación que creo que todos podemos hacer, pero a veces podemos dejarnos llevar por el wishful thinking, no sé muy bien cómo traducirlo, ¿no? Pero con el pensar que quiero algo, y bueno, pues eso va a ocurrir y solamente ir por eso, ¿no? Así que bueno, estoy abierto a cualquier pregunta que me hagáis y no me enrollo más. Muchísimas gracias, Susana. Bueno, pues muchísimas gracias también, Daniel, por tu silencio. Muchísimas gracias por tu excelente exposición. La verdad, como he dicho antes, es un orgullo pensar que hace no tantos años estaba aquí en el aula como vosotros. Me quedo también con esa pregunta de quién gana en estos momentos, qué significa ganar. Pero bueno, yo ya veo manos levantadas entre el público y como vosotros habéis pedido, tenéis interés en... Pues Antonio. Sí, me voy a permitir pedirte unos minutillos porque a raíz de la excelente exposición del colega, quisiera decir 4 datos más que se me han pasado al exponer hacer mi rápida exposición, simplemente para completar el panorama. Uno es que cuando dice de la garantía de la integridad territorial de los estados del Acta de Helsinki, que es fundamental, como bien ha dicho, que también hay que tener en cuenta que existe el Memorándum de Budapest de 1994, en el cual, firmado por Rusia, Ucrania, Estados Unidos y Gran Bretaña, ahora Rusia, Ucrania con el apoyo de Estados Unidos como garantía y de Gran Bretaña, el cual, a cambio de que Ucrania entregara todo su armamento nuclear, Rusia reconoció la integridad territorial de Ucrania. O sea que, aparte del compromiso general del Acta de Helsinki, hay un compromiso concreto en un tratado de 1994. Otra cosa curiosa es que en 2008, Medvedev, cuando en este intento de mejorar las relaciones con Occidente y cubrirse en el paraguas de la OSCE, en la que ella tiene más margen de actuación, hizo una propuesta realmente curiosa. Propuso la firma de un tratado de seguridad colectiva europeo, en el cual se integrarían nada menos que la propia OSCE, la Unión Europea, la OTAN, el Tratado de Seguridad Colectivo y los grandes presos europeos, no sé si era, que hacía ahí un batiburrillo. Era una propuesta tan disparatada que fue obviamente rechazada, pero lo que en realidad pretendía Medvedev es que evitar la ampliación de la OTAN, que parecía que iba a ser inminente. Otro dato, otra cosa que quisiera decir como comentario, es importante esta idea de la indivisibilidad de la seguridad, y esto fue reconocido tanto en el acta fundacional como en la conferencia en la declaración conjunta de Lisboa de 2010, en el cual se decía que se iniciaba una nueva etapa de cooperación con miras a una asociación estratégica y modernizada basada en los principios de confianza recíproca, transparencia y previsibilidad, con el fin de contribuir a la creación de un espacio común de paz, seguridad y estabilidad en la zona euroatlántica. Es decir, que ha habido momentos de auténtico acercamiento y de comprensión entre los dos, digamos, bloques. Y si esto fue posible en el pasado, no había ningún motivo para que no fuera posible en el futuro. Otro dato puramente anecdótico, cuando dice que Rusia aplazó la invasión de Ucrania, que había sido dado fecha por los servicios secretos americanos,
curiosamente a petición de China. China estaba celebrando sus Juegos Olímpicos y no quería que le estropearan, y entonces le pidió a Rusia que retrasara unos días esa aventurilla que quería hacer. Es curioso, porque es que no hemos hablado aquí, porque llevaría un debate especial de la posición de China, que es muy peculiar. Y por último, un último comentario, es el de que, bueno, las sanciones que se aplicaron a Rusia después de la anexión de Crimea fueron unas sanciones de Chichinabo, ni la Unión Europea ni Estados Unidos. Esto de hacer listas con Siria, sacaban a este oligarca o la hija o la sobrina de tal, que se le quita, que se... Esto era pecata minuta, eso lo podían eludir y no causaba ninguna reacción. Y las sanciones fueron totalmente leves y no causaron, en una economía además como la rusa, que es una economía casi autosuficiente, pues no tuvo ningún efecto. Cuestión muy distinta ha sido, ahora ya sí, en 2022, las sanciones que ha tomado la Unión Europea efectivamente se ha puesto las botas y ha actuado de forma seria, no con toda la intensidad que se hubiera deseado, porque existe el chantaje del dominio del suministro de gas por parte de Rusia, Alemania y a la mayor parte de Europa, pero evidentemente ya sí está tomando medidas muy serias y tiene que tomar todavía más medidas. Pues muchísimas gracias, José Antonio, por esas puntualizaciones, por esas aclaraciones. Le añaden también a todo lo que es el debate. Aquí entre el público ya veía algunas manos levantadas. Primero Elena, luego Jacobo. Elena, cuando quieras. ¿Quieres levantarte? Y a lo mejor te oye mejor si te Porque es un poco larga, no sé si se le oye. ¿Me oís? Okay. Con el ordenador, si no. Mi pregunta es por qué no se ha tomado una verdadera acción antes, porque en todo este recorrido hemos dicho que Rusia siempre ha demostrado su contrariedad a la entrada en la OTAN de todos los países que antes eran parte de la URSS. Rusia ha hecho ejercicios militares anualmente y desde el 2014, como habéis dicho vosotros, ha empezado una verdadera y propia guerra y nunca se ha tomado una acción fuerte. Y además que Putin sabemos que al final es un dictador. Entonces, ¿por qué no se ha entendido antes lo que podía pasar luego? Porque ha estado, efectivamente, algunas acciones se han hecho de parte de Rusia fuertes. La pregunta es por qué no se tomaron decisiones antes con respecto al régimen de Putin, al régimen del Kremlin. ¿Alguno de los dos le sugiere alguna respuesta? Sí, la respuesta es muy sencilla, simplemente porque Ucrania no era miembro de la OTAN. Como Ucrania no era miembro de la OTAN no podía tomar ninguna medida, aunque que fuera contra sus propios tratados, que tiene un ámbito geográfico de actuación. Por consiguiente, podría apoyarla como se ha hecho a nivel bilateral. Cada Estado miembro de la OTAN podría prestar ayuda, lo que sea, pero la OTAN en cuanto tal no podía intervenir. Daniel, ¿quiere aportar algo más? Sí, gracias. Una pequeña puntualización. Buena pregunta. Creo que, digamos, Occidente, Europa no se tomó tan en serio esa amenaza y no se puede comparar, desde mi punto de vista, esa situación con la actual, porque esto es una invasión a gran escala y yo creo que hay muchísimos intereses de algunos Estados miembros con Rusia que impidieron ir más allá. De todas maneras, repito, no se puede equiparar la situación de 2014-15 con la actual, desde mi punto de vista. Y también creo que había menor unidad, creo que la Unión Europea, como después del Tratado de Lisboa del 2009, necesitaba encontrarse más a sí misma, estaba saliendo también de la crisis económica y esto no justifica muchas decisiones o no decisiones, pero creo que de alguna manera puede explicar la situación. Muchas gracias también, Daniel. Jacobo tenía una pregunta.
2 preguntas. Yo tenía 2 preguntas, sí. La primera, ¿qué reacción podremos esperar de la OTAN si Rusia toma medidas contra Suecia o Finlandia? ¿Y hay una segunda pregunta o quieres salir y que se te oiga mejor? Yo creo que es mejor. Además, me temo que la cámara no se mueve mucho y si no, no se ve a quien hace la pregunta y eso es un poco incómodo para el que está. Así que aquí tenemos a Jacobo, que creo que ya se le ve. Por favor. Si miras hacia allá, creo que te ve. ¿Vale? Los ponentes. Perfecto. Cuando quieras. La primera, ¿qué reacción podríamos esperar de la OTAN si Rusia toma medidas contra Suecia o Finlandia por aplicar a entrar a la OTAN? Vale, pues esa primera pregunta. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Bueno, por mi parte, diré que dependerá de la situación en que se encuentre Finlandia y Suecia. De momento, solamente ayer se realizó el acto formal de solicitud de ingreso, pero para aceptar en la admisión de un nuevo Estado se requiere el asentimiento unánime de todos los Estados. Y el submarino turco que hay en la OTAN, que es una auténtica piedra en el zapato de la OTAN, por su connivencia en muchos aspectos con Rusia, ha bloqueado de momento, ha bloqueado. Ni siquiera no se ha podido abrir el proceso. Porque el señor Erdogan ha dicho niet. O sea que dependerá jurídicamente si Finlandia y Suecia no son miembros de la OTAN no puede aplicar el artículo 5 de acudir en ayuda de alguien de los Estados miembros que es agredido. Podrán tomar medidas a nivel unilateral cada Estado. Creo concretamente, por ejemplo, que hace poco Gran Bretaña ha firmado un acuerdo de asistencia con Finlandia, pero la OTAN en cuanto tal no podría intervenir. Daniel. Sí, gracias. Bien, la pregunta es pertinente, pero también hay que definir qué quieres decir con tomar medidas. Pero está bien puesta porque dejas la puerta abierta a todo, porque no es atacar, no es agredir, es tomar medidas. Y eso queda un poco abierto a la interpretación de cada uno. Curioso porque Putin, bueno, Rusia, no sé si fue Putin o Lavrov, dijo que en principio no suponía una grave amenaza que ingresaran en la OTAN, siempre y cuando no se instalaran bases militares y obviamente misiles, en fin, en sus territorios, ¿no? Lo cual es un poco contradictorio con las versiones anteriores de que la expansión de la OTAN es la grave amenaza a Rusia y que Ucrania no esté en la OTAN, etcétera, etcétera. Pero bueno, las medidas que vaya a tomar son inciertas, pero las medidas que toma Rusia siempre, bueno, tienen cuando menos la esperas muchas veces. Y no sé si serán sanciones o cómo serán sanciones. Y como el embajador ha dicho, bien, si no están dentro de la OTAN, no están cubiertos por el paraguas de la OTAN, el artículo 5 de seguridad colectiva, y la OTAN no puede responder ahí. Bien, no obstante, tenemos el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, que funciona no exactamente como el de seguridad colectiva de la OTAN, porque la Unión Europea no es un actor militar, no es una alianza militar, pero serviría de alguna forma para prestar apoyo. De cómo, yo no lo sé, pero sí que puedo decir que ha habido ejercicios simulacros para ver cómo se puede aplicar este artículo y, en cualquier caso, si recibiera un ataque militar Finlandia, sinceramente no habría ningún problema en repelerlo, vistas las capacidades de las fuerzas rusas y la fortaleza de las fuerzas armadas de Finlandia, que llevan décadas y décadas preparándose y tienen, quizás podría decir, uno de los ejércitos más fuertes, porque tienen el servicio militar obligatorio y aunque no están en la OTAN, realizan ejercicios conjuntos de manera bastante periódica con la OTAN y no sería moco de pavo, que se dice. Gracias. Yo quería añadir, si me permitís, Susana. Sí, adelante, José Antonio. No, yo quería añadir a eso que Rusia, como una vez más, está continuamente llena de contradicciones. Primero amenazó que si entraban o si pedían que sufrirían consecuencias gravísimas, incluidos
acciones técnicas militares, como la de Ucrania, no lo dijo, pero en fin. Luego dijo, no tiene importancia, porque eso no afecta a Rusia, no peligra, salvo que se establezcan instalaciones militares. Oiga usted, una operación militar, Finlandia necesariamente y es plenamente libre y tiene su derecho a establecer las instalaciones militares en su territorio que le parezca. Y además, digo, es todavía más hipócrita porque Rusia es como una Ursulina que dice, pero ¿cómo pueden acercarse la OTAN a mis fronteras? ¿Cómo puede haber armamento nuclear? Cuando ella tiene un enclave en el corazón de la OTAN, en la antigua Königsberg, en Kaliningrad, donde ahí tiene armas nucleares y lo que Dios quiera. Y no hace falta varios minutos sino que en 5 minutos puede alcanzar cualquier objetivo. De modo que la amenaza con que va a establecer armamento nuclear que ponga en riesgo a los países miembros, no tiene que hacerlo, ya lo hace, ya lo tiene hecho. Yo no tengo los servicios de información de Estados Unidos, pero estoy seguro en mi foro interno que Rusia tiene armamento nuclear en Kaliningrad. Vale, creo que Jacobo tenía otra pregunta y después Adrián. Jacobo. Bueno, muchas gracias. Y la segunda pregunta, que si, a ver, visto lo visto, hemos intentado ponerles sanciones, pero hemos seguido comprando gas ruso y hemos seguido financiando su guerra de esta manera. Entonces, ¿podremos dejar de comprarlo a tiempo para parar de pagar la guerra? ¿Y qué podemos hacer si otros países como China o India, que no condenan a Rusia, siguen comprando gas ruso? Bueno, mi fuerte no es la economía, pero me parece obvio que Rusia tiene una posición muy fuerte y está realizando un chantaje sobre la Unión Europea, sobre todo con Alemania, pero hablando de submarinos, yo antes hablaba de que la OTAN tenía un submarino en Turquía, la Unión Europea tiene un submarino en Hungría. Y el gobierno húngaro está bloqueando cualquier medida, o sea, el último paquete de sanciones, todavía no se trata del gas, simplemente el petróleo, que es menos importante, la importación de petróleo desde Rusia, pues la está bloqueando el presidente húngaro. O sea que, y Alemania ya ha hecho un gran sacrificio, porque en principio, y sobre todo, de tener el famoso oleoducto directo que va de Rusia a Alemania, en la que está el antiguo ministro, señor Strauss, el antiguo ministro de Asuntos Exteriores, el presidente del consorcio, en fin, que Alemania está metida hasta donde quieras en una coalición económica importante con Rusia desde la época de la señora Merkel, no ahora con este gobierno, muy anterior. O sea que Rusia tiene unas bases muy grandes para ejercer un chantaje que está haciendo. Entonces, claro, aquí es una cuestión política importante. En términos periodísticos se decía, los ciudadanos alemanes van a aceptar que les baje la calefacción para mantener la integridad territorial de Ucrania. Esto es un poco caricaturesco, pero eso es la realidad. O sea, que Europa vive muy bien y eso de pasar penalidades pues no está en su programa. Entonces, es evidente que la única forma de que Rusia no ejerza ese chantaje es saliéndose del chantaje, no dando motivos para el chantaje. También es cierto que hay una demanda tremenda en China y en otros países, India y en otros países, para acoger el gas ruso que eventualmente Rusia deje de exportar a la Unión Europea. Pero claro, si se quiere tomar medidas eficaces, hay que hacer sacrificios. ¿Está la sociedad europea, de la Unión Europea, dispuesta a hacer esos sacrificios? Daniel. Sí, muchas gracias. Buenas preguntas. Bueno, las sanciones están enfocadas a atacar directamente a la economía de Rusia, no a la gente, y a la economía de guerra también
Rusia. Y dentro de eso, de las sanciones, hay que tener en cuenta que se han congelado, creo que eran cerca de 500.000 millones de dólares de reservas que tenía Rusia en el mundo. La otra mitad no se puede porque está en rublos o está en yenes. Luego, una de las sanciones que creo que pasa desapercibida es prohibir la venta de material no solamente bélico, sino componentes necesarios para la construcción o elaboración de material militar. Es decir, son cosas muy concretas como GPS, navegadores o como componentes específicos de los aviones Sukhoi 27 o 35 de las fuerzas aéreas rusas, y sin ellos no pueden seguir fabricando, o ciertos componentes de los tanques militares, de los tanques rusos T-80 o T-72 necesitan unos componentes que solamente los vende Francia, por ejemplo, o los vendía Alemania, o los vendía, no sé, porque al final ha habido relaciones comerciales y es así como funciona el mundo globalizado de hoy en día. Entonces, cuando decidamos implementar estas sanciones de reducir drásticamente la importación de gas y de petróleo, seremos más autónomos, que es lo que realmente queremos en Europa. Y dos, dejaremos de financiar la guerra de forma indirecta. Es verdad, y esto no se puede esconder, lo dijo el mismo alto representante en el Parlamento Europeo, no recuerdo bien la cifra, pero no sé cuántos miles de millones de euros damos cada día, no sé si eran 800 millones de euros cada día a Rusia por la compra de gas y de petróleo, ¿no? Entonces, al final suma y suma y hay miles de millones que se le da. Luego, el punto es que quiero decir es, ok, estamos dando dinero a cambio de confort y de cierta seguridad, como un poco quería mencionar el embajador, pero también hasta qué punto puede utilizar ese dinero para reforzar su armamento militar. Luego, cuando hablas de China y de India, es muy, muy complicado meterles en el mismo saco a los dos, a China y a India, y meterlos en el mismo buque en el que vamos muchos de la Unión Europea en Occidente. ¿Por qué? Porque China es un aliado no es aliado como tal, pero es un socio fuerte de Rusia, ¿no? Y de hecho, aprovecho para mencionar esto, el día 4 de febrero de 2021, 20 días antes de la invasión, Rusia y China firmaron una declaración conjunta que Susana, Ruth, se acordarán porque lo mencioné en mi otra charla. Es una declaración muy importante que da cuenta de las ambiciones de Rusia y de China, de las dos. Pero en este caso de China. China dice, somos potencias mundiales, las dos. Y el modelo democrático de democracia que hay en Occidente no tiene por qué ser exportado a los demás. Y no es el universal y no es como se entiende en todos lados. Y es la primera vez que en una declaración conjunta, pero es la primera vez que China critica la llamada expansión de la OTAN, porque nunca lo había hecho antes. Es decir, ¿qué hace la China criticando directamente la expansión de la OTAN? ¿Qué hace? Pues se está posicionando vista al futuro. No solamente en relación con Rusia, sino vista al futuro. Taiwán, quiero decir. Y después de India, no sé quién en la Tierra pensaba que India se iba a sumar a las sanciones que han sido impuestas en Occidente. Sinceramente, si tú ves a quién le compra armamento militar, el primero es Rusia. Son los cazas Sukhoi son de Rusia. Los Kalashnikovs vienen de Rusia. O sea, hay unas dependencias tremendas. Lo que pasa es que India juega en una posición privilegiada, porque tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos, tiene buenas relaciones con Rusia, históricamente las ha tenido también por razones anticolonialistas, y tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos para contrarrestar la influencia china,
y también para manejar el Océano Índico y mirarse un poco para el Pacífico. Pero la dependencia que hay es enorme. Esto, y ya termino esta pregunta o esta respuesta, me sirve para decir, no todo el mundo piensa igual que nosotros, lamentablemente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta, porque más allá de lo económico, hemos llegado a la geopolítica. Creo que hay una pregunta también de Adrián. Tendrías que acercarte, tienes que acercarte para que te oigan, porque es al final de la sala. La sala, aunque no se vea, está repleta. ¿Por dónde me acerco aquí? Bueno, pues, buenas. ¿Te puedo tutear lo primero? Pues, a ver, mi pregunta era que, a ver, si quieres desmiénteme la información, pero había muchas noticias de que la administración Biden tenía muchos contactos con Zelensky y además tuvo mucho que ver en la relación como presidente, que se metió mucho en el tema del dinero. Entonces, mi pregunta es si eso fue el detonante de que Rusia se metiera en el tema de Ucrania, en la invasión. No sé, supongo que te dirigías a mí, pero es la primera vez que pienso ver alguna conexión entre eso, sinceramente. Creo que Putin tiene unas ideas que creo que no tienen nada que ver con los casos que tú mencionas de Biden o de su hijo en Ucrania, si es a lo que tú es a lo que haces referencia. Sí. Creo que no tiene mucho que ver, sinceramente. Creo que es una cuestión más de geopolítica, de estrategia y de la situación en general. Creo que no me sorprende, pero no, yo no le veo sentido. Vale, tenemos una pregunta de Nicolás, de cuarto de derecho, que también se va a acercar aquí para hacerla. Y luego veo que tenemos también luego en pantalla a Pedro Beltrán, que es alumni CEUS, y luego le tocará a Pedro. Primero, Nicolás. Yo era una pregunta muy breve que querría saber cuál es el motivo, aparte de que esté cerca geográficamente la situación de Ucrania y Rusia, cuál es el motivo que ha llevado que la OTAN, la Unión Europea en general, se haya movido tanto el mundo por el conflicto con Ucrania en relación a lo que se ha movido respecto a las sanciones en otros conflictos que llevan durante más tiempo existiendo. Vale, una cuestión de agravios comparativos, ¿no? ¿Alguien quiere responder a esta pregunta? Bueno, no sé a qué conflicto se refiere. ¿A qué conflicto te refieres, Nicolás? Por ejemplo, tenemos conflictos en Siria y Israel, hay muchos conflictos que nos han movido tanto todo el mundo como ha pasado ahora. Vale, está pensando en otros conflictos como Siria, no Israel, habla él. Ahora, yo creo que este es un caso completamente extraordinario y único. O sea, conflictos ha habido toda la historia, tenemos el sempiterno conflicto entre Israel y Palestina, el problema de Afganistán, problema de Siria, pero en ningún caso hasta ha habido intervenciones de grupos apoyando una guerra civil a un bando, a otro, pero aquí es el caso de una gran nación, una gran potencia, antigua superpotencia, que ataca, agrede a un vecino con una potencia de fuego impresionante. Lo está destruyendo, lo está masacrando. Y eso no ha ocurrido, yo creo, nunca antes. O sea, es natural que se reaccione ante este caso, esta gravísima violación de las normas más elementales del derecho internacional y de la ética mundial. Porque no es sorprendente. No quiere decir con esto que la comunidad internacional no haya hecho lo que debido haber hecho en otros conflictos, pero no creo que haya ninguno que sea comparable como el de la agresión de Rusia a Ucrania. Daniel, ¿quieres añadir algo? Sí, estoy totalmente de acuerdo con las palabras del embajador. Es una situación diferente, es una agresión, una invasión a grandísima escala en el siglo XXI. Y yo creo que también hay que mencionar que es un conflicto que ocurre no solamente en territorio europeo, que toca las fronteras directas de la Unión Europea y de la OTAN,
sino que, y esto lo quería mencionar también, porque no lo hemos hecho referencia, pero es, si no he leído mal, la invasión de Rusia a Ucrania conlleva la mayor crisis humanitaria, perdón, crisis humanitaria, la mayor movilización de refugiados hasta ahora. 6,2 millones de personas han huido de Ucrania, más cerca de 7-8 millones que son consideradas desplazados internos. ¿Y dónde están? Tengo aquí algunos datos. Por 2,5 o 3 millones en Polonia. Moldavia hay como 40.000 más o menos ahora. Se están repartiendo por toda Europa, pero en Hungría, en República Checa, en Eslovaquia, en Rumanía. Entonces, estas dimensiones no se pueden equiparar a otras. Eso no significa que otros conflictos no sean importantes, por favor, claro que lo son, pero la respuesta creo que no puede ser la misma en este. Vale, muchísimas gracias. Creo que tenemos una pregunta en pantalla. Pedro Beltrán. Hola, buenas, ¿me escucháis? Hola, ¿qué tal? Hola, bueno, en primer lugar, gracias Susana y gracias a los ponentes. Mira, yo tenía dos preguntas. La primera, si es que Europa tiene alguna salida en este conflicto. Por un lado, está armando a Ucrania sin saber cuándo puede ser considerado como un co-beligerante y por otro lado, no puede abandonar a Ucrania a su suerte por la conmoción social que esto conllevaría. Entonces me pregunto si Europa tendría alguna salida en este conflicto o si se quedaría como un posible Afganistán europeo, como ha ocurrido con Estados Unidos. Eso es todo. Gracias. Pues cuando quiera el panel. Bueno, embajador, si no toma usted la palabra, voy yo. Tú eres más europeísta que yo, es más europeo, digamos. Estás más en el ajo. Yo daré luego mi opinión, pero creo que tú estás más cualificado para responder. Gracias. No, por lo menos la posición de la Unión Europea sí la puedo mencionar. En cierto, no diría que estamos en una especie de encrucijada, como a veces se titulan los artículos de opinión y científicos, porque por ahí van un poco los tiros de tu pregunta, Pedro. Es cierto que se está armando a Ucrania directamente. También hay que decir que Ucrania ha recibido entrenamiento militar de la OTAN y otro tipo de entrenamiento por parte de la Unión Europea desde 2014. Y no creo, de hecho, me parece que no entiendo por qué dirías que podría ser un Afganistán europeo. En todo caso, sería un Afganistán para Rusia. ¿No? El Afganistán europeo está ocurriendo en otro lugar que no voy a mencionar en este momento, pero sería un Afganistán para Rusia. Es decir, ¿se van a ir? ¿Cómo se van a ir? Y la cuestión es que Ucrania es Europa. Y creo que lo estaba leyendo un artículo de un analista del Cano también. No nos hemos terminado de creer que Ucrania es europea, ¿no? Y la presidenta de la Comisión, von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Michel, lo han reiterado. Zelensky, al final los líderes, y bueno, al final se ha ganado un momentum, ¿no? Para decir, Ucrania es Europa, Ucrania es europea. Y aprovecho, con la decisión del Consejo Europeo del 24 de marzo, donde los jefes de Estado y de Gobierno, se reúnen, decidieron el 24 de marzo y reconocieron que Ucrania está encaminada a formar parte de la familia europea y de la familia de la Unión Europea. Dos cosas diferentes. Lo dijeron en la Declaración de Versalles del principio de marzo y lo han dicho el 24 de marzo y seguro que lo van a decir en el próximo Consejo Europeo. ¿Por qué? Primero, porque las aspiraciones reales de los ucranianos en este momento son las de, uno, obviamente, terminar la guerra y dos, pertenecer a Europa, a la Unión Europea y, en su defecto, a la OTAN. Podemos decir si sí o si no lo podrán conseguir. El caso es que han pedido entrar en la OTAN, la Comisión Europea está analizando los dos formularios entregados por Ucrania, junto con Moldavia y con Georgia, por cierto, y en junio la Comisión dará su opinión. Luego,
este juego de ahora vengo, ya no vengo hacia Europa, que mencionaba anteriormente el embajador, por los diferentes gobiernos prorrusos y proeuropeos que ha habido, ahora mismo, debido a la invasión de Rusia, se ha sumado. Está claro que ahora todo el mundo en Ucrania quiere ser europeo. ¿Por qué? Porque temen al oso ruso que hay ahí arriba. Igual que Finlandia y Suecia han decidido soberanamente formar parte de la OTAN. En Finlandia, un 77% de la población, según una encuesta de hace una semana, quiere pertenecer a la OTAN. Y si no recuerdo mal, un 62% por lo menos está a favor en Suecia. Y a este respecto, porque no sé si habrá alguna pregunta en este sentido, en enero, bueno, es más, puedo decir, en octubre, noviembre estuve en una reunión en el gabinete con un alto cargo de Finlandia. Y en ningún momento en esa reunión se habló de que Finlandia perteneciera a la OTAN. En octubre, noviembre. En finales de enero estuve en una conferencia que organizamos el Servicio Europeo de Exterior con la participación del alto representante y con el antiguo primer ministro y ministro de Exteriores finlandés Alexander Stubb, donde él empezaba a decir, bueno, vamos a verlo, vamos a ver, porque poco a poco se incrementa el número de población finlandesa que quiere ingresar a la OTAN. Aunque a finales de enero un 30% como máximo quería, eso ha ido subiendo, subiendo, subiendo cada mes, y él lo decía en su Twitter, hasta tener un 77%. Esto es a consecuencia de que no hay seguridad en Europa fuera de la OTAN y sin este paraguas, porque hay una amenaza clara, es Rusia. Bueno, yo voy a dar mi opinión. Voy a leer el párrafo final de un magnífico artículo de Gabriel Tortella, publicado en El Mundo el 4 de mayo. Tortella es un profesor de economía, jubilado, historiador, politólogo, un gran conocedor. Bueno, pues dice, y yo lo suscribo de la cruz a la raya: la guerra que se libra en el este de Europa es una lucha entre la democracia y la tiranía. Ucrania ha asumido ella sola la defensa de la democracia. El peligro de una guerra atómica puede justificar la abstención de las naciones occidentales, pero no la mezquindad ante las demandas de armamento que hace Ucrania, nuestro escudo. Incluso David necesitó una honda para batir a Goliat. Es decir, creo que es bastante gráfico. Y desde luego, en ningún caso tan flagrante de agresión de libro contra un Estado pacífico por parte de una superpotencia, un Estado con una potencia militar extraordinaria. No es que haya un problema, es que es casi una obligación moral de los Estados de ayudar al débil, darle una onda aunque sea, ¿no? Para defenderse. No se trata de atacar a Rusia, se trata de defenderse. Es que, y eso es lo que a mí me encocora, sobre todo con estos progresistas, ¿no?, que tenemos tantos en España, que decían, ¡ay, la paz! Hay que hacer la paz, el diálogo, y ponen en pie de igualdad al agresor y al agredido. No, señor. No, señor. Ucrania es el agredido y Rusia es el agresor. Entonces, no puede haber un diálogo entre iguales, entre el agresor y el agredido. Y la comunidad internacional no puede pasar por alto las arbitrariedades y las barbaridades que está cometiendo el agresor. Y tiene que apoyar con todos sus esfuerzos al agredido. Entonces, el que le suministre toda clase de armamento, en modo alguno puede ser considerado, que le puedan considerar como beligerante. ¿De qué? ¿En base a qué? Es casi una norma de derecho humanitario, de ayudar al agredido. Vale, fantástico el análisis de los analistas. Muchas gracias. ¿Qué para? Y el alegato, el alegato en favor de la democracia. Tenemos
prueba de interés que está teniendo esta sesión, tenemos aún una pregunta entre el público. Le vamos a dejar a Mario que venga a exponerla. Yo quería haceros una pregunta y es, ¿podríamos en un futuro esperar, cuando finalice el conflicto, que los líderes rusos sean juzgados ante un tribunal? Gracias. Pues, sí, es posible y es deseable. Porque este es un caso, como decía antes, de libro, yo creo que, bueno, salvo el de genocidio, que sería más difícil probar, pero de los 4 grandes delitos que el Tribunal Penal de Justicia Internacional considera como incompetente, pues Rusia los ha violado todos, ya digo, salvo de genocidio, que habría que probarlo, aunque hay quien mantiene que también ha cometido actos de genocidio. Pero sería más difícil el probarlo. Pero crimen de guerra, acto de agresión y violación de las normas del derecho humanitario cada lunes y cada martes. O sea, que Rusia no ha podido, le ha faltado, yo creo que hay muy poco norma que no haya violado el derecho internacional humanitario. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que desgraciadamente las grandes potencias, incluidos Estados Unidos, Rusia, China, Pakistán, India, no son partes en el Estatuto de Roma constitutivo del Tribunal Penal de Justicia Internacional y obviamente no pueden llevarse a los tribunales. En ese sentido, ahora bien, hay otros medios y de hecho Ucrania ha presentado una demanda ante el tribunal muy hábilmente, no sé qué jurista lo habrá hecho, muy hábilmente, porque ha hecho una serie de preguntas, pero referidas a Ucrania, pero que se aplican a Rusia, con lo cual, Rusia no se refiere a Rusia, yo pregunto si se puede hacer esto, lo otro, si Ucrania puede hacer esto, lo otro. Y entonces, y de hecho, ya el fiscal, uno de los fiscales del tribunal, un nombre indio o pakistaní, Khan, no sé cuánto, ya ha iniciado investigaciones al respecto. Luego hay, por supuesto, otra posibilidad, y es que si Putin saliera de Rusia, del territorio de Rusia, voluntariamente o forzado, eventualmente por el ejército o por quien sea, pues que entonces sí, fuera un país en el que pudiera ser, si el país le concede la extradición, podría ser juzgado, como ha sido el caso de Milosevic o de otros criminales de guerra del conflicto yugoslavo. ¿Algo que añadir, Daniel? Una cosa muy breve, porque me quiero reservar un tiempo de habla para dar unos comentarios finales, pero yo entiendo que sí, se podría. Tengo que decir que la Unión Europea está favoreciendo las investigaciones en Ucrania y de la Corte Penal Internacional para evidenciar posibles casos de violaciones, obviamente, de derechos humanos, pero también de posibles casos de crímenes de guerra contra la humanidad, y que la Unión Europea, de forma económica y también material y humana, está favoreciendo la investigación para evidenciar que en Bucha, en las ciudades ocupadas, han ocurrido esta serie de crímenes. Vale, pues muchísimas gracias. Llevamos 2 horas y cuarto ya de sesión, de manera que muchísimas gracias a los ponentes, también al público. Ya había dicho que teníamos un panel de lujo y así ha sido. Yo solo espero que la próxima vez que llame a estos 2 ponentes, que sea para hablar ya del posconflicto, para que sea para hablar de otra cosa. Gracias, Susana. Gracias, Susana. Muchas gracias, Susana. Muchísimas gracias, embajador. Gracias. Un placer compartir. Hasta luego, muchas gracias.
A ver si ponéis las pilas, ¿eh? No, trabajamos incansablemente, a ver qué, pero sabe que depende de los Estados miembros también. Sí, no, ya sé que la Unión Europea es un poco el chivo expiatorio de que no es la Unión Europea, siempre hay niños que lo paguen. No, pero bueno, y creo que Borrell, que yo he alabado y he criticado últimamente, pero creo que últimamente está actuando muy bien. Y su discurso en el Parlamento Europeo fue magnífico. Fue magnífico, efectivamente. Y no es porque haya trabajado con él, pero a mí me causó grandísima impresión. Y O sea, decir, no, o se está con el derecho o está en contra del derecho. No cabe, o se está con nosotros, está con la democracia, con la libertad, o se está en contra. Y no cabe términos medios, ni equidistancias, ni pamplinas. efectivamente. Bueno. Pues nada, encantado. Hasta la próxima. Encantado, muchas gracias. Cuídese, embajador. Muchas gracias, ha sido interesantísimo. Gracias a los dos.